Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? Tener el amor verdadero, no lo que nos imaginamos. Cuando nosotros pensamos en amor, nos imaginamos lo que las películas nos han mostrado. Nos muestran una fantasía, nos muestran una ilusión ceñida a nuestras emociones, a algo que experimentamos emocionalmente por un breve tiempo. Eso pensamos que es amor, eso no es amor. Incluso, les soy sincero, les voy a contar algo que puede ser vergonzoso, pero sé que puede servir para ilustración de lo que no es amor. Recuerdo que desde adolescente, desde joven, fui amante del cine. ¿Cómo se llama? Cinéfilo, ¿cierto? O cinófilo, cinéfilo, creo que cinéfilo. O cinófilo, algo así. Tiene que ver con la persona que ama el cine. A mí me gustaba mucho el cine. Recuerdo que yo trabajaba entre semana en un taller de mecánica. Cuando era muy joven, trabajaba en un taller de mecánica. Entonces yo trabajaba llenándome de grasa, así, y lavándome después con gasolina las manos. Mis manos no son suavecitas, son muy gruesas, suenan como una lija. No sé si oyen. Mis manos suenan como una lija, son muy gruesas. Son como muy vastas, están llenas de heridas, si se dan cuenta. Pero porque yo trabajé de niño así, en la mecánica. Entonces, trabajando en la mecánica, recuerdo que cuando me pagaban, a mí me pagaban semanal. Me pagaban los sábados. Entonces, el sábado trabajábamos hasta la 1, 2 de la tarde y ahí me pagaban. ¿Y saben qué yo hacía yo con mi sueldo? ¿Qué era lo primero que yo hacía? Era dirigirme a las salas de cine. De niño, niño ya era adolescente, yo ya era adolescente, pero muy joven, un adolescente muy joven. ¿Y qué hacía? Me iba a los cines y allá veía a veces 1, 2, 3, 4 películas. Imagínense cómo era de adicto al cine. Así, yo conocía todos los estrenos, todas las películas que estaban en cartelera ya me las había visto. Y a veces veía, cuando se acabaron, ¿qué empecé a ver? Cinearte. Entonces conozco también las de Orson Welles, sí, Ciudadano Kane, conozco las de Alfred Hitchcock, sí, las de Charles Chaplin, porque tanto me gustaba el cine así. Pero la idea que yo tenía, lo vergonzoso que les voy a contar, aquí viene lo vergonzoso. La idea que le transmite el mundo a uno, la idea que le transmite a uno de amor, es totalmente diferente a la verdad. Porque la idea que le transmite el mundo de amor es algo vano, algo pasajero. Entonces uno se imagina, recuerdo que algo que yo no podía entender en algunas películas era que veía, en algunas películas mostraban adultos mayores, adultos de 30 y pico años o 40 y pico años, con su pareja, que tal vez era 10 años menor, algo así. Digamos, él tenía 40 y ella tenía 30. Entonces uno veía esa pareja y la mostraban en las películas, ¿cómo mostraban? Que el amor era cuando se besaban apasionadamente y colocaban una música linda, romántica, y se estaban así besando. ¿Y a dónde iban? Una vez que se estaban besando, pues se están excitando. Y una vez que se están excitando, terminaban debajo de las cobijas. No sé, puede que hayan niños, entonces estoy usando un lenguaje que algunos entienden, pero no puedo ser más claro. Entonces, yo pensaba, cuando veía esa escena, hasta ahí, cómo veía uno, como si eso, ¿qué nos transmitía la sociedad? Eso es amor. Así nos transmitían, eso es amor. Pero algo que a mí me sorprendía, como algunos de esos personajes, después de que estaban, consumaban. En la Biblia dice se unirán. Una vez que se unían, ya son una sola carne. Entonces, una vez que se unían, el momento que se unían y terminaba, ya saben a qué me refiero con que terminaba, entonces los dos se paraban y se iban y era como si hubieran terminado de comer y fueran a lavar los platos. Entonces yo no entendía porque me parecía que algo estaba mal como en la película, el libretista se equivocó, porque la idea era seguir transmitiendo que eso era lo mejor, porque pareciera que eso era lo mejor. Pero la verdad, esa deformación que el cine nos muestra de amor, eso no es el amor, porque cuando ya después con el tiempo, pues siendo uno adulto, entonces uno entiende que eso no es el amor. O sea, cuando la persona termina, efectivamente terminó. Como ya terminó, ¿cuándo terminó? Cuando pasaron 5 segundos de pronto,
de llegar a la parte más alta. Ustedes entienden a qué me refiero. No hablo con ese lenguaje porque pueden haber jóvenes, niños. Entonces, cuando llegan a la parte más alta, llegó, ¡frum! O sea, eso es lo normal. Y llegó a la parte más alta como 5 segundos, ¡pum! Se acabó. El amor era esos 5 segundos. El amor era solamente eso. Y una vez que se acaba, ¿qué pasa después de que se acaba? Después de que se acaba, ya viene de pronto sentir cosas sucias, sentirse sucio, sentir que se tienen que bañar. No sé si me entienden a qué me refiero. La sociedad nos vende esos 5 segundos como si eso fuera el amor. Y los jóvenes, ustedes vieran la cantidad de jóvenes que me escriben hablándome como si eso fuera el amor. Cuando se expresan me dicen yo tengo tal problema y tengo este problema y no puedo controlar tal adicción, tal situación. Me están hablando de esos 5 segundos. Todo se resume en eso. Eso es lo que la sociedad enseña. Ese es el amor. Y por eso colocan música y por eso a esas escenas le dan tanta importancia. Y prácticamente dicen que en el marketing, si las escenas que se hacen no tienen esos elementos, no venden, porque la gente crea una ilusión de amor que no es verdadera. Aquí está diciendo, lo hemos leído hoy, que cuando una persona llegase a dar, como dice acá eh, el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué es el amor? Ya ahorita ejemplifiqué hasta con una anécdota y con lo que me pasa, con lo que tengo que estar. Bueno, ya entiendo por qué Dios me permitió vivir esa infancia, esa adolescencia, porque le tenía que explicar a muchos jóvenes, eso no es el amor. Eso es lo que las películas muestran. Eso es lo que el príncipe de la potestad del aire le hace pensar a las personas que es el amor. La Biblia, como dice, que el hombre hizo muchas perversiones. Esa es la obra del hombre. ¿Qué hizo? Perversiones. Dios hizo al hombre con una finalidad. Dios sí dijo, fructificad y multiplicaos. Pero no es lo que ha enseñado el ser humano que no tiene el Espíritu de Dios. El ser humano sin el Espíritu de Dios transmite como si amor fuera esos 5 segundos, como si la finalidad del amor fuera llegar a esos 5 segundos. Y una vez que se acaban, ahora viene la parte de responsabilidad. ¿Existe responsabilidad? ¿Existe compromiso? Si ya la persona empieza en un momento en el que ya le da asco, disculpen, ¿no? La expresión, en el momento en que ya se siente cochino, los dos se sienten sucios, hay que bañarse, ¿no? Ahí tienen que bañarse. Entonces tienen que bañarse, ¿por qué? Porque quedaron cochinos, sucios. Entonces, lo que estaban haciendo realmente eran lo que Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Pero en esta época, incluso han inventado métodos para evitar que haya fructificación. La forma como Dios ideó esa unión, porque Dios lo ideó así, Dios hizo al hombre de la manera que lo hizo a la mujer de la manera que lo hizo, para que hubiera qué cosa. Los dos son una sola carne, ¿y qué tiene que salir de esa unión? Debe salir un fruto. Pero en esta época, la perversión del ser humano, el corazón del ser humano, ha llegado únicamente a ver lo que dice la Biblia, a ver todo desde una perspectiva equivocada, totalmente falsa, no es verdadera, y llevar a los jóvenes a que pierdan su tiempo corriendo detrás de una ilusión que no es verdadera. Esa no es la verdad, esa no es la finalidad. Salir de todo eso que nos transmitió las películas es muy difícil. Solamente cómo puede salir, qué cosa limpia, qué cosa puede sacar esa suciedad. Para que, por ejemplo, en un plato, tenemos un plato, y en ese plato se sirvió comida. Se sirvió comida ayer, pero ese plato nadie lo lavó. Y ahora tú quieres usar ese plato. ¿Qué tienes que hacer con ese plato antes de volver a servir comida? Tienes que limpiarlo. Mientras no lo limpies, no le eches agua con jabón, lo limpies, ese plato es inutilizable. Ese plato se convirtió en un foco de bacterias. Entonces, así pasa igual con esas cosas que el mundo nos metió como si fueran amor, que es lo que la gente se imagina. Por eso en las iglesias, no sé si ustedes en las que se hacen llamar iglesias, no sé si ustedes se han dado cuenta que las personas se imaginan que amor es, hola, ¿cómo estás? Y van y te dan un abrazo. Porque se imaginan que tiene que ver algo con el contacto físico, creen que amor es eso. Amor es hacer caras, hola, ¿cómo estás? Bendecido, campeón, la niña de los ojos de Dios. Decir lisonjas, darse abrazos, ese es el amor. ¿En qué se resume el amor? En llegar a dar abrazos.
Pero para dar abrazos tienen que echarse a haberse echado perfume. Una persona que no se haya echado perfume, que haya estado haciendo ejercicio y haya sudado, no va a querer dar un abrazo. Entonces, todo se vuelve una completa vanidad, una completa mentira, una completa hipocresía. Eso no es el amor. Aquí, ¿qué dice este versículo? Si yo hiciese todas estas cosas, trasladase los montes, tuviera profecía. Así, si una persona fuera profeta. O si una persona, como dice el versículo 1, así una persona hablara en lenguas. Pero si no tiene amor. Suena raro, ¿no? Porque uno pensaría, pues tiene que tener amor para tener don de lenguas y así uno pensaría, ¿no? Está colocando aquí un caso hipotético. Si una persona pudiera hacer las cosas más grandes, pero si no tiene amor, de nada sirve. Entonces es importante saber qué es el amor. ¿Qué dice el versículo 3? Nos queda un versículo más. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada le sirve a una persona que haga lo que humanamente se ve como el acto más loable. Uno podría pensar, espere, aquí está diciendo si diese todos mis bienes, pero luego Jesús no le dijo al joven rico, una sola cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Aquí está diciendo de alguien que haya cumplido eso. Si Jesús le hubiera dicho a este joven rico, anda y vende todo lo que tienes, ¿ese joven lo hubiera podido hacer? No. ¿Por qué no lo iba a poder hacer? Jesús sabía por qué le dijo, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Por qué Jesús sabía que ese joven rico no lo iba a hacer? Porque siempre la ley, hace poquito lo explicamos más detalladamente, siempre para quienes están en la ley, Jesús les tiene, en el mundo espiritual, una palabra van a escuchar. Aún te falta una cosa. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando esa persona le dijo a Jesús, le dijo una mentira. Esa persona le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. No. Todo eso usted se lo sabe desde su juventud como si es el fin para llegar al reino de los cielos. Esa persona está diciendo todo eso lo he guardado. No, todo eso le han enseñado, pero ¿de verdad lo ha guardado? Si la persona queda meditando sobre si ha guardado, ay no, he tratado de guardar. Ah, es muy diferente decir he tratado de guardar a he guardado. Pero ese joven dijo todo eso lo he guardado. Entonces Jesús le dijo, bueno, entonces te falta una cosa. Solo te falta algo. ¿Qué? Anda y vende todo lo que tienes y da a los pobres. Jesús sabía, ese joven no iba a poder hacer eso. Por eso le dijo, te falta. ¿Por qué le dijo te falta? Algo que no va a poder hacer. Le nombró algo que él se dio cuenta, no, eso sí ya no. Pero curiosamente le nombró lo mismo. Porque cuando le está diciendo, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, le está diciendo, ama al prójimo como a ti mismo. Primero le dijo, le nombró los últimos 6 versículos, no sé, los últimos 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos, estamos hablando de los 10. Los primeros 4 mandamientos son la relación del hombre con Dios. ¿Sí sabían, no? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué debe hacer? Santificar el día de reposo. Pero eso es la relación del hombre con Dios, el hombre con Dios, el hombre con Dios. Pero ¿cuáles son los últimos 6 mandamientos? Los últimos 6, honrar a padre y madre, así, no matar, no adulterar, luego no robar, no mentir y no codiciar. Esos son los últimos 6 mandamientos, ¿no? Pero esos últimos 6 mandamientos, Jesús se los nombró. Y ese joven, ¿en cómo se resumen esos últimos 6? ¿Cómo se resumen los primeros 4 mandamientos? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así se resumen los primeros 4 mandamientos, porque es la relación del hombre con Dios. ¿Y cómo se resumen los últimos 6 mandamientos? Los últimos 6 mandamientos se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesús te los nombró desglosados, tú sabes, honra padre y madre, así, no matar, así. Entonces él dijo, todo eso lo he guardado. Entonces le nombró los mismos 6 mandamientos, pero se los nombró de otra manera. Solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a tu prójimo. Le está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, ay no, que él no pudo. Jesús le quiso demostrar, con la pregunta que le hizo, con la pregunta, no, la afirmación, la orden que le dio, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Le está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Él dice que todo lo ha guardado, pero Jesús le está demostrando no lo ha guardado. Entonces le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No sé si me hice entender. Hay un video donde lo explicamos más detalladamente, pero aquí lo resumimos. Eso no es amor. Eso no es amor. El pensar que uno puede hacer, que uno es capaz. Por eso aquí dice,
Si tú dieras todos tus bienes, así, si tú entregases todos tus bienes, o si tú dieras tu vida, van a quemar a alguien y tú das tu vida, no lo quemen a él. Eso no es amor. Uno pensaría, pero luego no es amor lo que hizo Jesús por nosotros, porque Jesús dio su vida por nosotros, Él murió por nosotros. Sí, Él sí nos amó, porque lo que Él hizo nos libró del pecado. Pero si tú mueres por una persona, si tú eres quemado por una persona, eso no sirve de nada. Eso en nada ni soluciona el problema de tu pecado, ni soluciona el problema del pecado de Él. Por eso aquí dice al final, ¿cómo dice al final? Dice, de nada me sirve. Un ser humano, ¿cómo nace? Destituido de la gloria de Dios. Un ser humano que nació destituido de la gloria de Dios, ¿qué es lo que necesita? Necesita que alguien lo salve. Porque si está destituido de la gloria de Dios, por sí mismo no puede salir. Y para el que está bajo la ley y cree que todo eso yo lo estoy tratando de hacer, Jesús le va a decir, te falta una cosa. ¿Sí? Siempre en el mundo espiritual que va a escuchar, te falta una cosa. Porque realmente no lo está haciendo. Ni nunca lo va a poder hacer. Nadie se puede justificar por medio de sus obras. De esa manera no hay justo ni a un uno. Hay un versículo que habla exactamente sobre eso. No hay justo ni a un uno por medio de sus obras. Nadie se justifica tratando de hacer algo, o esforzándose, procurando, ya casi, te falta una cosa. Trata más, te falta una cosa. De esa manera no se puede justificar. Por eso dice, y si no tengo amor, entonces ¿cuál es el verdadero amor? Todo el envío se nos fue explicando cuál es el verdadero amor. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Porque nosotros no podíamos volvernos a reconciliar con Dios. No había nada que nosotros hiciéramos que nos pudiera volver a unir con Dios. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo estábamos en el vientre de nuestra madre? Destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos, destituidos de la gloria de Dios. Y cómo nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, ¿qué hizo por nosotros? Nos hizo estar en paz con Dios. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Porque el mundo, ¿cómo usa la palabra paz? Que todo lo que tú quieras, todo te salga bien, te vaya bien en tus estudios, en tu trabajo, tus planes. ¿Quieres montar una empresa? Que te salga excelente y mejor, que dé mejor. Eso es lo que el ser humano piensa que es tener paz. Que todo le salga bien y no haya ningún obstáculo. Eso no es paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Cuando la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿y desde cuándo? Desde el vientre de nuestra madre. Significa, nosotros éramos enemigos con Dios. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos hizo estar en paz con Dios. Ese es el verdadero amor. Si no sabías qué es el amor, ya, hoy lo explicamos de una manera más detallada. Por el capítulo que leímos hoy, Isaías 61, inevitablemente se veía ya el resultado. ¿Cómo se llama el resultado? El amor. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? El amor. Entonces, si tú haces esto, haces aquello, pero no tienes amor, de nada te sirve. ¿Cuál es el amor? La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes tener esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo? Teniéndola en el corazón, creyendo. Lo que estamos haciendo ahorita es explicándote eso que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la finalidad? ¿Para qué? Para que tú pudieras ser libre del pecado. Ese es el amor. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los días nos sorprendes. No sabemos, no sabemos cómo así vas a guiar la reunión. Son escasos 30 minutos, 31, 32, 33, pero en esos pocos minutos nos permites, considerando un capítulo, a hablar de tu corazón. Y gracias, Padre, porque este tema tan importante, el mundo no lo conoce. ¿Qué es el amor? El ser humano tiene una idea de amor que aquí hemos explicado el día de hoy. ¿Cuál es la idea de amor equivocada que el ser humano tiene? ¿Y por qué tienen ese ser? ¿Por qué el mundo, el ser humano, nuestra carne, en modo natural tiene esa idea de amor? Pero cuando miramos la Biblia, eso de nada nos sirve. Todo lo que hagamos sin tener el verdadero amor, de nada nos sirve. La persona que llega a tener el verdadero amor, por el agradecimiento que tiene, va a transmitir eso mismo que recibió.
Te pedimos que quienes nos están escuchando reciban ese verdadero amor en su corazón, es decir, que lo puedan transmitir. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.